Muy buenos días. Mi nombre es Gabriel Ferrer Ortega. Soy miembro del Servicio Exterior Mexicano y también en cuestiones académicas soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y agradezco muchísimo al Taller de Derecho Internacional, consultor Alejandro Celorio, esta invitación. Mi presentación versa sobre el caso Avena ante la Corte Internacional de Justicia, un caso en el que participaron México y Estados Unidos, pero sobre todo quiero dar una visión de estrategia, digamos, de un buen ejemplo, una buena práctica, cuándo utilizar un litigio internacional. Para ello, primero hay que ver que la solución de controversias puede encontrar varias vías y pues la diplomacia, el trabajo que hace la Cancillería, los miembros del Servicio Exterior, es parte de o prevenir controversias o en su caso llegar a soluciones, y el litigio es solamente una de ellas. Para eso, para que se pueda considerar una controversia internacional sujeta a un litigio, un arbitraje, no es solamente un desacuerdo en términos políticos, hay una definición, digamos, legal o un estándar internacional que recoge el caso Mavromatis, que es un caso, digamos, famoso desde la Corte Permanente de Justicia Internacional, que es la antecesora de la Corte Internacional de Justicia, y lo define como un desacuerdo sobre un punto de derecho, de hecho, o una posición de tesis jurídicas o intereses. Esto es importante porque no todo es judiciable. Hay algunas cuestiones que son políticas, que son quizá desavenencias, pero que esas se arreglan por otras vías o se intenta buscar una solución. Entonces, una controversia internacional para que llegue a un tribunal arbitral, a una Corte Internacional de Justicia, pues necesita tener este carácter jurídico de controversia, digamos, vía las cuestiones que son pues meramente políticas. Para esto, para solucionar las controversias, los estados en sí tienen una obligación de tratar de buscar una solución de controversias, digamos, de buena fe. Hay una libertad de elección de medios, o sea, los estados pueden utilizar los medios que estén a su alcance, que acuerden entre ellos, pero el único límite, lo marca la Carta de San Francisco en el artículo 33, es que la solución de controversias tiene que ser por medios pacíficos. Vamos, esto es un gran avance eh, de la comunidad internacional, pues a la luz de los flagelos de la guerra que la misma humanidad ha sufrido. Los medios que están estipulados o que están establecidos, señalados en el artículo 33 de la Carta de San Francisco, incluyen pues la negociación, investigación, mediación, conciliación, arbitraje, arreglo judicial, recursos a organismos internacionales. México ha participado, digamos, a veces en apoyo, ha ayudado a mediaciones internacionales, hay algunos ejemplos muy famosos, pero también pues muchas de las controversias o de las desavenencias políticas que pueda tener el Estado mexicano se solucionan día a día, no son tan famosos, no llaman tanto la atención, pero digamos eso ayuda en el sistema internacional pues, a que haya paz, seguridad internacional. No es necesariamente la vía legal internacional, porque además también es muy compleja, complicada, costosa. No es el único medio para solucionar una controversia. La ventaja de los medios no jurisdiccionales es que hay una libertad de acción sobre el desarrollo del procedimiento que va a llevarse a cabo para tratar de solucionar esta desaveniencia o inclusive hasta una controversia legal. Y para ello, pues bueno, también hay algunos instrumentos finales que pueden inclusive terminar una disputa internacional, puede ser inclusive vía un tratado internacional. Más adelante mencionaremos, por ejemplo, el caso de Chamizal, pues se resolvió finalmente la resolución a través de un tratado internacional, además del arbitraje que hubo. Digamos, este tipo de soluciones que no son jurisdiccionales, pues permiten muchísimo más flexibilidad y hay más maniobra entre los estados. Ahora, también hay
términos que son inclusive legales, ¿no? O sea, una negociación diplomática a veces en algunos casos muy particulares, em, y la misma Corte Internacional de Justicia lo ha reconocido, a veces las negociaciones son inclusive un preludio necesario, un requisito para llevar una controversia internacional a un tribunal, las características de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, esto es algo que no hay que perder de vista. No solamente litigio es la manera, o digamos, que debe de apuntar a una solución de controversia. Eh, ya como medios jurisdiccionales hay arbitraje que es, digamos, que se somete una controversia a un árbitro o a un panel de árbitros, y ya un arreglo jurisdiccional pues irá con ya tribunales ya establecidos, ¿no? Ejemplos de ellos es la propia Corte Internacional de Justicia, el Tribunal sobre Derecho del Mar, en fin, digamos, ya son órganos que están mayormente establecidos y que van creando un cuerpo jurisprudencial internacional interesante y que ayuda al desarrollo del derecho internacional. Como mencionaba, pues la Corte Internacional de Justicia está basada, el propio estatuto es pues digamos, una adaptación casi literal del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional. Entonces eso va ayudando a la evolución del derecho internacional y del proceso, digamos, del derecho procesal internacional. Ahora, mencionaba, ¿qué es lo que necesita un Estado ver, o sea, sopesar para llegar a someter una controversia internacional? Pues creo que es muy necesario tener una estrategia. Pues hay que ver los méritos, la oportunidad, no solamente estudiar que podría ser vistoso digamos, uno de los medios a elegir y simplemente por eso hacerlo. Eso pues, nos trajo malas consecuencias históricas, pero digo, creo que pues, en México se ha evolucionado muchísimo y hay un desarrollo no solamente de los principios, sino de la propia estrategia legal. Em, y el caso Avena, la verdad es que es ejemplar en cuanto a la adopción de la estrategia y los resultados que se obtuvieron. Yo puse una fotografía de un partido de ajedrez. En sí, uno puede ver un partido de ajedrez y pareciera que solamente es como 2 horas, 1 hora, 3 horas o lo que dura una partida de ajedrez. Por eso conlleva una preparación. O sea, esta estrategia puede involucrar inclusive pues, cuál es el adversario que tenemos enfrente. En el caso Avena tenemos al adversario, digamos, en términos legales, estadounidense. Entonces, pues hay que prepararse para la contraparte que tenemos. Estos son algunos de los ejemplos en los que México ha participado. México, además del caso Avena, ha ocurrido el arbitraje, principalmente el arbitraje internacional. México, de hecho, estrenó la Corte Permanente de Arbitraje Internacional con el caso del Fondo Piadoso de las Californias. Aquí, digo, fue una estrategia muy distinta. O sea, en ese tiempo se buscaba inclusive que México tuviera pues digamos, que vistiera internacionalmente la presencia de México. Pero bueno, pues aquí valió la pena, seguramente no. El caso del Fondo Piadoso en sí se trata de dos arbitrajes, ¿no? Un primer arbitraje que se resolvió en las comisiones mixtas de reclamaciones, hubo una condena al Estado mexicano y la estrategia, viéndolo ya pues, en una visión de revisión, no fue la mejor. O sea, tuvimos la oportunidad de llevarlo al arbitraje y nosotros escogimos ver que primero si era una una cuestión ya adjudicada como tal en términos legales. Esa fue la primera pregunta al fondo, a la Corte Permanente de Arbitraje. Y la segunda es, si fue así, es justo el arbitraje, el primer arbitraje que tuvimos. La verdad es que fue muy mala. La Corte Permanente de Arbitraje Internacional se fue a la parte de res judicata, encontró que sí era de res judicata y se acabó el arbitraje, ¿no?
Entonces eso hay que tener muy clara la estrategia. Más adelante vamos a ver las decisiones del Estado mexicano en el caso Avena y ya se ve como mayor claridad pues, el resultado que se puede obtener. Entonces, este es un buen ejemplo el del caso del Fondo Pedazo de la California, de por qué no necesariamente tenemos que ir a una institución internacional. Eh, Finalmente, nuestro país quedó obligado a pagar a perpetuidad a los estados de California una renta anual. Entonces, ahí hay que tener cuidado con esas cuestiones. Lo mismo también un caso que es dramático y también es un ejemplo de una mala estrategia es el caso de Isla de Clipperton, que está, digamos, cerca de México, digamos, el punto más cercano es México y está como a 6.000 kilómetros de Francia, y que nosotros sometimos al rey Víctor Manuel III de Italia. O sea, la verdad es que también considerándolo en una perspectiva de estrategia, México tenía por lo menos la posesión de la isla, ¿no? Tenemos al capitán Arnaud, puede ver una fotografía de él a la izquierda, estaba apostado con su familia, y someterlo al litigio, pues, no creo que fuera en este tiempo pues, la mejor opción, ¿no? O sea, quizá debemos seguir agotando los otros medios de solución de controversias, pero claro, es el chamizal, digamos, es un caso en que pues es más exitoso, ¿no? Las sentencias de 1911 se escogió un panel arbitral, encabezaba un proceso y lo que resolvió es que pues, la porción que estaba en disputa se dividiría prácticamente a la mitad. Y este arbitraje también, imagínense, desde 1911 es el laudo y hasta 1963 ya se tuvo un arreglo final sobre este laudo arbitral. Siguiendo la mayor parte de las pautas del arbitraje, hubo un intercambio de bancos. El chamizal es una porción que por un movimiento justo del río Bravo se movió esta parte del chamizal hacia Estados Unidos. Y pues, después de una disputa hubo este laudo y por fin logramos ya que se regresaran alguna porción del chamizal haciendo algunos intercambios. Pero digamos, este es otro de los medios de solución de controversia. Finalmente el laudo se resolvió vía ahora, el caso Avena tiene varias aristas. Una, pues es sin duda la misión o el principio que nosotros tenemos como Estado mexicano de dar un ímpetu vital, importante a la protección de nuestros nacionales que se encuentran en el exterior. Eh, Nosotros como país pues, tenemos prácticamente casi la mitad de nuestras representaciones al exterior dedicadas a la protección y a la asistencia consular. Esta cuestión consular pues, lleva muchísimos siglos, ¿no? El instrumento digamos, más universal es la Convención de Bienes y Relaciones Consulares, que incide en la interpretación de ese instrumento trata el caso Avena, y es un instrumento en verdad prácticamente universal. Son 182 países al día de hoy que son parte de este instrumento. Solamente algunos no son parte, y realmente es más fácil contarlos que no son, ¿no? Y está Sudán del Sur, Etiopía, Pakistán, y las funciones están definidas en el artículo 5 y también es una cuestión de, pues ya costumbre internacional, en sí son ya prácticas pues, aceptadas, obligatorias para los estados. Y las cuestiones consulares ha tenido una evolución impresionante. En sí, uno pensaría que, o digamos, viendo la historia de las funciones consulares, antes estaban un poco más acercadas al comercio, a inclusive a cuestiones marítimas. Hay una exposición muy interesante a que vayan en el Instituto Matías Romero sobre los tratados históricos de México y hay unos informes de lo que entonces era el servicio exterior mexicano
portaban uniformes distintos, el embajador y el cónsul general. Y el cónsul general, inclusive en el uniforme, se ven algunos detalles pequeños, ¿no? Pero esta evolución de cuestiones de comercio marinos, que era como el papel primordial del cónsul, ha evolucionado pues por la realidad internacional. Y ahora tiene un papel importantísimo en cuanto a asistencia consular, documentación de nacionales en el exterior. México, en verdad, que es un país que es punta de lanza, y hay pocos países que tengan esta, digamos, esta visión de la importancia de las cuestiones consulares. Y somos en sí, en nivel internacional, pues, un ejemplo de la protección y asistencia consular. Está definida en la propia Convención de Viena y lo vemos replicado en la Ley del Servicio Exterior Mexicano, las funciones consulares, que consisten principalmente en proteger en el Estado receptor los intereses tanto del Estado como de los nacionales, eh, dentro de los límites del derecho internacional, prestar ayuda y asistencia, que no están muy definidas, además de la creación de documentación, y todavía hay unas cuestiones marítimas, ¿no? Que es como verdaderamente en fin. Ahora, yendo más hacia el punto que se definió en el caso Avena, el artículo 36 de la Convención de Viena, que es uno de los artículos que hablan sobre cuestiones pues, ya de penales o de detenciones, estipula la obligación muy clara de informar al extranjero detenido sin dilación sobre el derecho que le asiste a que su consulado esté acompañándole. Aquí hay una cuestión importante que pues es también este derecho a la asistencia consular, una cuestión volitiva, o sea, el ciudadano puede decir no a esta asistencia consular, pero también tiene este derecho y sin duda lo puede tomar, y inclusive en México se ha acercado más a una cuestión de considerarlo como un derecho humano. El extranjero, el detenido puede decir a la autoridad del país que notifiquen al consulado. Esto es una cuestión optativa, aunque hay algunos instrumentos bilaterales que tenemos, como pues, con Reino Unido, la Federación Rusa, que en esos casos la notificación es obligatoria. Pero en general la regla es que la notificación tiene opción el detenido en decir si quiere o no quiere que se haga la notificación. En fin, como preámbulo, o sea, hay una preparación importante para haber llegado al caso Avena. Y en esto, los que tuvieron esta visión tomaron muy en cuenta que ya se estaba constituyendo unos precedentes judiciales importantes. El primero de ellos es el caso Brecht, que es de 1998, que también versa sobre el artículo 36 de la Convención de Viena, y en el que inclusive hubo medidas precautorias dictadas por la Corte Internacional de Justicia, que consistieron en la suspensión de la ejecución, y sin embargo no impidió que se ejecutara a Brecht, y Paraguay desistió. Ya desde ahí estaba presente un abogado que se llama Donald Donovan, asesorando a Paraguay, más tarde Alemania en el caso Lagrand. Y cada vez, digamos, aunque Paraguay se desistió en el caso de Lagrand, sí continuó. Estados Unidos también se encontró que hubo una violación a la notificación en el caso de los hermanos Lagrand, que va aparejada con los derechos del gobierno alemán a proveer asistencia consular. Ahí también participa este abogado Donovan, y aquí hay varios puntos. O sea, encuentra que hubo violación en la Corte Internacional de Justicia, encuentra que que la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares sí crea derechos individuales. Entonces eso va ayudando más a la postura mexicana, y que las reglas de preclusión procesal, que eso se refiere a una cuestión muy anglosajona, eh, digamos, en sí es, si el detenido no argumentó esta violación en las primeras etapas del proceso, después no puede argumentar esta violación. Eso es lo que señalaba Estados Unidos, y la Corte Internacional de Justicia
dijo que no debía aplicar a incidentes como violaciones a la Convención de Viena. Entonces deja al lado esta regla doméstica y que las medidas precautorias, esto también es muy importante, sí crean obligación respecto a las partes. Aquí pareciera que no hay duda, es muy claro, cuando cada país, cada estado se une a la Carta de Naciones Unidas, también se une al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y queda muy claro, digamos que debería quedar muy claro que las sentencias de la Corte Internacional de Justicia son obligatorias, pero quizá había algún cuestionamiento sobre las medidas precautorias que puede dictar la Corte Internacional de Justicia, y aquí queda muy claro, y eso también no solo ayuda al tema de Convención de Viena sobre relaciones consulares o asistencia consular en general, sino a la evolución propia del derecho internacional, y la Corte Internacional de Justicia determina que sus propias medidas provisionales o medidas precautorias sí son obligatorias. México va preparando terreno, además del que asientan otros estados, como fue el caso de Paraguay, Alemania, en otros foros. Digamos, es una visión estratégica de conjunto de primera. Recurre a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y solicita una opinión consultiva, que es van por números, es la opinión consultiva 16. Y también junta el esfuerzo de otros países, como pues también hubo observaciones escritas de Dominicana, de Honduras, de Guatemala, una audiencia pública en la que participan más países. Hay contribuciones importantes, inclusive de ONGs como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, en fin, algunas universidades, individuos. Y lo que puede desprenderse, que es muy importante de la opinión consultiva 16, es la definición de qué es lo que se debe entender sin dilación. Digamos, cuándo se debe de darle el informe al nacional, y cuándo se tiene que hacer esta notificación consular, cuándo se debe avisar al consulado que hay un detenido de la nacional de su país. Y la Corte Interamericana define sin dilación, without delay en inglés, el momento de privarlo de la libertad, y en su caso, antes de que el detenido rinda su primera declaración ante la autoridad. Esto es lo que dentro del sistema interamericano se entiende como sin dilación. Y que la violación de esta notificación consular sí afecta a un derecho humano, ¿no? A un debido proceso penal de los acusados, que incluye un juicio justo y una defensa adecuada. Entonces, aquí ya se categoriza este derecho individual que ya había reconocido la Corte Internacional de Justicia. En el sistema interamericano se entiende como este derecho como un derecho humano. Eso es importante, por lo menos para el sistema interamericano. Ahora, estos argumentos se presentan posteriormente en el caso Avena. O sea, lo que ayuda a sentar terreno en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sirve para apuntalar lo que sería la demanda mexicana, ¿no? Una violación constante a la Convención de Viena por parte de las autoridades, los esfuerzos de reparación, en fin. Y aquí hay, digamos, un hito importante. Hay una ejecución mexicano, Javier Suárez Medina, en Texas, en agosto de 2002. Este caso, digamos, se veía desde varios consulados, pero uno de ellos, el Consulado de México en Houston. En ese tiempo me tocó estar adscrito ahí, ver estos temas de pena de muerte. Recuerdo, en el momento de la ejecución estaba presente otra abogada que era México hizo un programa de asistencia a mexicanos sentenciados a pena de muerte, y esta abogada Sandra Babcock, que es una persona de primera, recuerdo yo haberla visto pues, acompañando a la familia y pues, a su representado Javier Suárez Medina. Digo, la vi llorando, ¿no? Una persona de primera, y que también pues tiene características no solamente brillantes intelectuales, sino de sensibilidad humana, y que posteriormente ella, con Donovan y con otros abogados, Pierre Dupuy y gente de la Cancillería que mencionaré más adelante, pues participaron en la demanda mexicana. Ahora, este caso Avena, después de la ejecución de Suárez Medina,
se presentó en 2003. México, el 9 de enero de 2003, presenta ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones a la Convención de Viena por relaciones consulares, por 54 casos. Esta documentación de casos es un esfuerzo de todos los consulados, de la red consular, de las delegaciones que tiene México en el interior. En fin, fue un trabajo conjunto de documentación muy importante, y por eso también tiene importancia las representaciones consulares para el trabajo del día a día, y también en esfuerzos tan grandes como pudo haber sido este. Y desde ese momento solicita medidas provisionales, tomando en cuenta que muchos de los nacionales mexicanos podían tener fechas de ejecución próxima. Aquí también hay que ver que eh, para la cuestión de competencia de la Corte Internacional de Justicia, en ese tiempo tanto México como Estados Unidos eran parte del protocolo opcional de jurisdicción de la Convención de Viena sobre relaciones consulares. El día de hoy Estados Unidos ya no es parte, pero este protocolo nos dio oportunidad, y con los antecedentes clarísimos de Paraguay y Alemania, de fijar la competencia de la Corte Internacional de Justicia para para la demanda entre México y Estados Unidos, para este proceso. ¿Cuál era la posición mexicana? Pues digamos, la posición mexicana era muy clara y tenía estos antecedentes que se fueron forjando con el tiempo. Primero, pide que la Corte declare que existe una violación al derecho de nuestro país y de los nacionales, el derecho a brindar una protección a estos nacionales, conforme los artículos 5 y 36. Y digamos, habiendo reconocido esta violación, la consecuencia que se pide es que exista una restitutio in integrum. Digamos, es como volver al estado antes de la violación. Aquí es un tanto difícil, porque si son casos de pena de muerte habiendo ya una ejecución, pues la restitutio in integrum no puede operar como tal. Eh, Se pedía también una vacatur, o sea que las sentencias quedaran fuera, digamos, que se anulan, pero bueno, eso sí es más complejo, y también la Corte Internacional de Justicia digamos, es conservadora y no funciona como un tribunal de alzada. Pero digamos, esta es la petición del Estado mexicano. Además, se pide que Estados Unidos no aplique la doctrina de preclusión procesal. Digamos, esto ya lo había explicado, significa que si el mexicano en las primeras instancias en la primera instancia no argumentó que hubo una violación, que no quede por ello impedido a argumentar posteriormente que hubo esta violación. Que todas las detenciones futuras deberán ajustarse a estas obligaciones internacionales. Esto es muy importante, digo, no solamente se trata de los casos presentes, sino de buscar un cumplimiento, acercarse al cumplimiento de la Convención de Viena, y que lo ha hecho Estados Unidos y lo ha hecho México también, ¿no? Por supuesto. Hay esfuerzos porque esta asistencia consular se garantice. Y otro de los puntos que pidió es que el derecho a la notificación consular se considere como un derecho humano, tal como lo había hecho la Corte Interamericana de Justicia. Por parte de Estados Unidos, eh, también pues ya trataron de entresacar, o sea, vieron que teniendo en cuenta los casos de Paraguay y de Alemania, era ya imposible decir que no hubo una violación. Entonces fue pues una posición pues también estratégica, y lo que dice es que la Corte ya había fallado respecto a Estados Unidos, y que Estados Unidos tendría la libertad de medios para llevar a cabo la revisión y la reconsideración de los veredictos de culpabilidad y de las penas, que fue lo que determinó la Corte Internacional de Justicia en los casos anteriores. Si hay violación, y lo que procede es esta revisión y reconsideración en términos legales de los veredictos de culpabilidad de las penas, y que inclusive esta revisión, si es que se encontraba violación nuevamente, pues podía saciarse con el procedimiento administrativo de clemencia que existe en Estados Unidos, y que eso corresponde a las autoridades estatales, a las juntas de perdón, en fin, al propio gobernador. Y otro de los puntos también señalaba es que algunos de los individuos, así con esa palabra, algunos sin decir cuáles específicamente, eran definitivos, probablemente ciudadanos estadounidenses, o que ya tenían una familiaridad con el sistema legal
y que inclusive podía ser discriminatorio hacer esta distinción, que en la práctica de los estados sin dilación o without delay no correspondía a la aspiración mexicana ni cercano a lo que había determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que esto podía llevar a absurdos, inclusive entorpecer los procedimientos penales. En fin, digo, trataron de resolverlo de la mejor manera. Participaron excelentes abogados. Tengo entendido que la delegación de Estados Unidos había más de 20 abogados, la encabezada William Taft IV, que digo, son abogados bastante respetables. Estuvo inclusive Lauterbach, el hijo de un juez de la Corte Internacional de Justicia, quizá de los abogados de los que estaban presentes, pues de los más cercanos al litigio internacional. Eh, México tuvo oportunidad, al igual que Estados Unidos, de hacer una argumentación oral. En estos procedimientos participaron, en verdad, pues muy respetables abogados. De la parte mexicana ya he mencionado Donovan, Batco, mexicanos, sin duda, Socorro Flores, que es una abogada excelente, llegó a ser subsecretaria, el propio embajador Juan Manuel Gómez Robledo, a la sazón era consultor jurídico, que le tocó la coordinación de la estrategia, que es un trabajo de primera. También estaba Víctor Uribe, que estaba muy familiarizado con el sistema estadounidense, había hecho una maestría en Derecho Internacional en la Universidad de Houston, con un trabajo sobre justamente el tema de notificación, Erasmo Lara, en fin. Eh, muy buenos abogados y sobre todo con una mente clara, ¿no? Una mente estratégica. Aquí menciono solamente uno de los representantes de la causa mexicana. Babcock decía simplemente, pues si Estados Unidos dice que hay una doble nacionalidad, pues la prueba recae a Estados Unidos, ¿no? Y con eso, pues de un plumazo se borra cualquier, si no hay pruebas, pues digo, la argumentación de Estados Unidos debería quedar fuera, ¿no? Y que esto, pues debería quedarse muy al lado porque los mexicanos sufren desventajas culturales y lingüísticas, ¿no? Que eso les hace tener una dificultad para capacidad de entender y ejercer sus derechos. Y justamente que esta representación consular es el remedio para nivelar esta inequidad. Hablo de los daños a los mexicanos por esta ausencia consular y después de todo el trabajo que hicieron los consulados de consolidar los expedientes. En fin, digamos, estos son algunos de los puntos de Babcock, además de mencionar que en sí la práctica y las resoluciones judiciales de Estados Unidos determinaban que el proceso de clemencia es una cuestión administrativa y que no necesariamente están inmersas consideraciones de derecho, por el contrario, son más cuestiones de hecho, políticas, y que eso no entraba en la definición entonces del remedio que ordenaba la Corte Internacional de Justicia de dar una revisión y reconsideración de los veredictos de los casos. Simplemente era un proceso administrativo más de tintes políticos y no legal, y entonces no saciaría la obligación de Estados Unidos en caso de encontrarse las violaciones. En fin, digamos, toda esta estrategia sirvió y la sentencia de la Corte Internacional de Justicia se acerca muchísimo más a los puntos, a las pretensiones mexicanas que las estadounidenses. Primero, el artículo 36 reafirma que consagra derechos individuales que deben ser respetados. Aquí hay una cuestión que, digamos, habla de derechos individuales, pero no los clasifica como derechos humanos, y esto, aquí podría haber algo que en derecho internacional es un fenómeno de fragmentación, como quizá un órgano internacional considera o establece una normatividad de alguna manera y otro cuerpo internacional lo considera distinto. Pero en fin, ese es un fenómeno que vale la pena considerar y que hay muchos estudios. También determina que revisión y reconsideración eh, eh, debe de tomar en cuenta la ausencia de esta notificación consular en las decisiones de las cortes estatales
que los mecanismos de clemencia o gracia no constituyen un medio idóneo, que esto para la parte mexicana era un punto importantísimo, porque si quedaba solamente en esta cuestión administrativa, digamos, un poco más de tintes políticos, pues quedaría fuera de pues, muchos de los casos, ¿no? Entonces, ese fue un punto importante, y también que no aplican las reglas de preclusión procesal, como fue en el caso de la Gran. En fin, esta decisión de la Corte Internacional de Justicia sin duda repite muchos de los puntos del caso Lagrant y de las pretensiones mexicanas. Y eso ayudó a esta sentencia que muchos de los mexicanos, por lo menos digo, en un principio fueron 2 nacionales que se beneficiaron del fallo, se pueden sumar más, Osvaldo Torres Aguilera, Rafael Camargo en Oklahoma, Rafael Camargo Ojeda en Arkansas, que se han beneficiado del fallo. Ahora, ¿cuál es el legado? O sea, ¿qué es lo que nos deja el caso La Garantía? Además de los nacionales que han podido evitar la pena de muerte, y digamos, una cuestión como de litigio internacional es que es un gran ejemplo de cómo debe crearse una estrategia legal, ¿no? Toda la preparación, no solamente en la Corte Internacional de Justicia, sino en otros órganos como Corte Interamericana de Derechos Humanos, la creación de un cuerpo de abogados de primera que van a representar a la causa mexicana. A mí se me hace muy buena estrategia haber tenido inclusive abogados estadounidenses. Con eso se tiene una mayor claridad del sistema legal estadounidense, y por eso se pudo exponer de mejor manera el caso ante la Corte Internacional de Justicia. Los méritos del caso eran muy claros, eran oportunos, en fin. O sea, creo que uno de los puntos que se debe de tomar en cuenta para futuras ocasiones que se tenga que considerar un litigio internacional es la estrategia legal que se dio en el caso Avena, que fue de primera. Lo segundo, el respeto a la asistencia consular. Sin duda, desde los primeros casos Estados Unidos ya estaba trabajando en ello, pero en el caso Avena queda más claro el trabajo, hay que reconocerlo, el compromiso de Estados Unidos por acercarse a un cumplimiento, no solamente el caso Avena, que es digamos, lo intentado, aunque todavía no se ha dado, sino al respeto a la asistencia consular. Hubo cursos a autoridades, tanto el lado estadounidense como el lado mexicano, y ambos países han tenido instrumentos que ayudan a la consecución de este fin. A Estados Unidos, un manual de notificación de excesos consulares que lo publica el Departamento de Estado, y inclusive llevan ya varias ediciones. Y México también, digo, es importante pues tener pues lo que nosotros reclamamos en el exterior, acercarnos a cumplirlo de mejor manera en el interior. Nosotros tenemos un manual sobre acceso y notificación consulares desde 2012, que fue creado en la Consultoría Jurídica de Relaciones Exteriores. Ahora, ¿cuáles son las vías o cómo podríamos terminar de cumplir el caso Avena? El caso Avena, en cierto sentido, se ha acercado al cumplimiento, poner un cumplimiento absoluto. Se ha intentado vía judicial ante la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Uno de los casos más destacados es el caso Medellín, pero la Suprema Corte de Estados Unidos es en cierto sentido un tanto conservadora, y la incorporación del derecho internacional en ese país es muy distinta a la mexicana. La mexicana es más automática, inclusive tratándose de cuestiones de derechos humanos, pues podría privar una interpretación internacional más favorable a lo que pueda otorgar el sistema interno. Digamos, es una incorporación muy abierta la mexicana. En Estados Unidos no, o sea, tienen sistemas distintos, tenemos sistemas completamente distintos, ¿no? Allá puede haber un tratado internacional que necesite una legislación para su aplicación. E inclusive, dentro del sistema de Estados Unidos, una resolución internacional podría necesitar, ¿no?, una legislación que ayude a su cumplimiento. Y ese fue un esfuerzo que hubo, hay que reconocer también parte de Estados Unidos. Hubo una iniciativa de Consular Notification Compliance Act de un senador de apellido Ligi en tiempos de la administración de Obama, tratando de acercarse, pero ha sido hasta el momento
imposible que se haya llegado hasta esta legislación. Esperemos que algún día, sea este día o alguna otra, y pueda llegarse a cumplir. Inclusive es de notar que ha habido casos posteriores al caso Avena, similares. Hubo un caso entre India y Pakistán, en la sentencia en el caso Yadav, que la Corte Internacional de Justicia sugería como una de las medidas para cumplir o para reparar esta violación, que hubiera una legislación que instrumentara el fallo. En fin, eh, eh, este, otro de los puntos que ha habido hacia el cumplimiento, en Estados Unidos las barras de abogados tienen mucha influencia. La American Bar Association hizo unos lineamientos para los defensores legales en caso de muerte, de pena de muerte, y ahí hacen recomendaciones de informarle al detenido sobre el derecho de la asistencia consular y acercarse, ¿no? Porque saben que es valiosa la asistencia consular. Se modificaron las reglas de procedimiento penales y mencionan que el juzgado debe informar al detenido. Y en el caso mexicano también, o sea, se ha avanzado en la vía judicial. Digo, en el caso Cassés es uno de los que son necesarios leer para entender de mejor manera este tema. Y en el engrose podemos ver que nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que es necesario que las autoridades informen al extranjero, ¿no? En fin, digo, ha habido avances que son, sin duda, también parte de este legado positivo del caso Avena. Y también, o sea, otra de las vías que México busca para el cumplimiento, y esto es más reciente, hemos acudido a la Asamblea General de Naciones Unidas para buscar el cumplimiento inmediato del fallo Avena. Entonces, hay una resolución que fue también un triunfo de la diplomacia mexicana en el sistema multilateral para que se pudiera adoptar esta resolución. Son los pasos que hay por delante, pero lo positivo que deja el caso Avena, a pesar, digamos, de lo difícil que es llevar un caso con un vecino que tenemos una relación tan estrecha con Estados Unidos, hay más elementos positivos, ¿no? Sin duda es pues un triunfo de la diplomacia mexicana. Inclusive se tomó con la mayor seriedad después de la ejecución de Suárez Medina. El entonces presidente Vicente Fox canceló un viaje que tenía programado con su homólogo, con George Bush, que tenían una cita en el rancho de George Bush en Texas. Entonces ha sido una cuestión de principios y llegándonos o siguiéndonos nuestros principios, pues hemos tenido estos grandes avances para la protección y asistencia consular de nuestros nacionales en el exterior y también para la propia evolución del derecho internacional. En fin, con esto terminaré mi presentación. Les agradezco mucho. Eh, Gracias nuevamente a la Consultoría Jurídica por dejarme participar en este taller de Derecho Internacional. 2022, año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana. Gobierno de México.